Dios les bendiga, bienvenidos al AHM Podcast. Mi nombre es Yani Sosa y hoy me acompaña la coordinadora de hijos de ministro del distrito de San Juan. Dios les bendiga, Yemily Guadalupe por acá. Hola, Yanis. Hola, Yemily, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Estoy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Estamos bien, estamos bien. Yeah. Yemily, hoy estamos grabando nuestro primer episodio del AHM Podcast. Yeah. Estamos muy emocionadas y este podcast nació con la intención de hablar más sobre las experiencias de los hijos de ministro, conversar y profundizar, ¿verdad?, sobre nuestra vida, nuestras experiencias, y nosotros tratando de encontrar esa identidad no tan solo en las familias ministeriales, sino nuestra identidad en Cristo. Y para comenzar teníamos que empezar bien. Queríamos traer a alguien que supiera de HM desde sus inicios, una persona que ha trabajado a través de los años con los hijos de ministro, con esta asociación, que conoce, ¿verdad?, cómo ha evolucionado, y ese privilegio de presentárselo se lo voy a dar a Yemily. Gracias, Yanis. Para mí es un privilegio poder presentar a este gran hombre de Dios, un ministro de la Iglesia de Dios, pero mi privilegio mayor es poderlo llamar papi. Así que tenemos como nuestro primer invitado de nuestro primer episodio al pastor José Guadalupe. Pastor, bienvenido. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy y cómo se siente sabiendo que es el primer episodio en el que usted está estrenando con nosotros? Bueno, me siento bien, me siento tranquilo, me siento honrado, me siento bendecido y nervioso también. Nosotras un poquito, pero estamos bien contentas de que nos haya dicho que sí. Es un episodio especial, están padre e hija conversando con nosotros y estamos más que contentas. Gracias de verdad. Así que nada, vamos de lleno a lo que son las preguntas y lo que queremos conversar en este espacio. Pastor, ¿cómo fue el momento exacto, si lo recuerda, cómo fue ese momento exacto en el que recibió la encomienda para liderar a los hijos de ministro? El momento exacto, año, no te lo puedo decir porque fue un momento en que sentí una carga por los que eran como yo, como hijos de ministro, porque yo soy hijo de pastor. Fue un peso bien grande en lo profundo del corazón para ayudar a los hijos de ministro que no tenían un lugar donde reunirse, hablar, dialogar, dialogar. Así que eso fue una carga bien pesada. Todavía la tengo. Todavía está. Donde quiera que veo un hijo de ministro, ahí me paro y hablo con él. Y cuando se le acercaron a usted con esta encomienda, ¿fue de sorpresa o ya sentía ese llamado que venía en camino? El llamado ya estaba. Todavía yo no había entrado en la pastoral, pero el llamado ya estaba. Simplemente me acerqué a donde el obispo para aquel entonces, Ángel Marcial, y le expuse lo que yo sentía y el espacio que había vacío que había que llenarlo. Porque los pastores o la familia pastoral tenían su retiro. Tenían su espacio, ¿no? Pero en ciertos momentos ahí se quedaron los hijos sin lugar. Se quedaron los hijos. No sé la razón, no te puedo decir la razón, pero llegó un momento en que no hubo un espacio para ellos y ya yo sentía esa carga. Así que yo me comuniqué con el obispo Marcial, le dejé sentir mi inquietud y le dije, usted ore al Señor y que el Señor pues lo dirija. Usted es el obispo administrativo, así que yo me sujeto a lo que usted diga, ¿no? Y cuando fui a salir me dijo, ven acá, eso lo vamos a empezar ya. Usted vio la necesidad que había. Todo el mundo tenía sus espacios, como bien mencionó los retiros, y vio la necesidad. Y entonces, algo que le quería preguntar, ¿cómo usted fue de tener ese sentir, ¿verdad?, en su corazón y también que venía del Señor? ¿Cómo comenzó todo en el aspecto de cómo esa visión o lo que tenía en su corazón le dio forma? ¿Cómo empezó el plan de trabajo? ¿Cómo le dio forma a todo lo que tenía en mente?
escuchando a los mismos muchachos, Ok. porque las necesidades las tenían ellos. ¿Eh? Acuérdese que yo soy hijo de pastor y pastor de hijos de pastores, Ajá, sí. porque tengo 4 muchachos. Y siempre me ha preocupado, y a mi esposa y a mí nos ha preocupado, su vida espiritual. Entonces, en ese momento de inicio, simplemente fue por una primera reunión. Simplemente se dio una primera reunión. Yo me comuniqué con el obispo Marcial y él me dijo, ¿qué necesita? Y yo le digo, chavo, porque no tengo. Así es que me dijo, busca un lugar. Y creo que el primero fue en Paraíso La Montaña, allá en Río Grande. El primero fue en Paraíso La Montaña. La primera reunión. La que tuvieron. primera reunión, ellos estaban chiquitos, mis hijos Yo estaban recuerdo chiquitos. ese momento. Y cada vez que había una actividad de hijos de ministro o un campamento, ellos iban. Ellos no se quedaban. Ellos estaban con nosotros ahí. Y entonces él me dijo, consíguete un lugar. Y ahí fue que inició prácticamente, por lo menos en mi parte, la función como coordinador de hijos de ministro. Y en esas primeras conversaciones que tuvo, ¿verdad? Esas primeras reuniones, que by the way, quería decir que me encanta que dijo que se llevaba a sus hijos. Mi papá también siempre nos llevaba para todos lados y yo siento que eso es un factor demasiado importante en el crecimiento de nosotros como hijos de ministros porque ya nos deja saber que somos parte de ese ministerio. Ujú. Y volviendo al tema, ¿verdad? En esa reunión, ¿qué retos usted tuvo? Ya mencionó la falta de chavos, que eso es una realidad. Sí. ¿Qué otros retos, además de eso? La resistencia de la familia pastoral. No sé si está en nosotros como pastor, pero cuando se hacen actividades como esta, la familia pastoral no está muy abierta para que el hijo vaya. Ahora no, ahora es muy diferente. Para que el hijo, pero en aquel entonces sí estaba muy reacia porque después de la primera actividad que se hizo, yo me senté con mi esposa y elaboramos, hicimos una estructura y qué era lo que íbamos a hacer. Y en esas actividades eran 3 días y 2 noches que nos íbamos, viernes, sábado y regresábamos domingo. Ahí hacíamos culto, hacíamos dinámica, teníamos invitados. Yo recuerdo que tuvimos ¿cómo se llama? El de Jaime Barceló. Ujú. Estuvo en ese primer actividad, estuvo con nosotros Jaime De Barceló, hijos de ministro. de hijos de ministro. Chévere. Y él es un hijo de ministro. Qué Así chévere. es que siempre buscamos que tuvieran participación, gente que están dentro del ministerio, que tuvieran participación en ese retiro. ¿Eh? Hubieron muchas manos que se extendieron, Yo creo que el Señor movió a gente para que se fortaleciera la asociación y qué bueno que ha llegado hasta el día de hoy, ¿no? Qué bueno Amén. que está llegando. Y estamos más que contentos de ser parte de lo Amén. que es Así es. HM hoy. De No, verdad que no sí. está en las preguntas ni en el libreto, pero le voy a decir que tienen un gran reto en este tiempo ustedes. Ay, ay, ay. Esto es un gran Se reto. puso seria la cosa. Esto es un gran. Mi verdaderamente. apuntadora ya me dice, No, hable usted sin miedo. Cuénteme. pero mira, es que es un gran reto en el sentido de que este es un tiempo donde hay mucha distracción. Hay muchas opciones, vamos a decirlo así, hay muchas opciones. Y que el hijo de ministro se mantenga ahí firme en el camino, dentro del ministerio de papi o de mami, es un triunfo, es un triunfo. Yo recuerdo que en uno de los campamentos, no está en la pregunta, pero te lo voy a decir la experiencia, en uno de los campamentos, uno se me acercó y me dijo, yo no quiero ser hijo de pastor, pero no lo entendía. Hoy es hijo de pastor, hoy está pastoreando. ¿Eh? Hoy está pastoreando.
Sí, pastor, y así mismo como menciona que tenemos retos hoy, que particularmente es la distracción y quería saber, viendo ese panorama de los hijos de ministro en el tiempo en el que usted los lideró, ¿cuáles eran los retos y las luchas que más enfrentaban o que más escuchó en ese proceso de dirigirlo? El abrirse, el que ellos Ser abrieran vulnerable. el que ellos abrieran el corazón, que ellos se expresaran, que ellos pudieran hacer ver que habían otros que también estaban tenían la misma función, ¿no? Eran hijos de pastor y que pasaban por lo mismo, que pasaban por las mismas situaciones, la iglesia, los hermanos, era prácticamente el mismo ambiente, ¿no? Pero en ese sentido, yo creo que logramos aceptación porque hoy por hoy hay muchos que estuvieron ahí, como vuelvo y digo, y hoy son pastores. ¿Ves? Y ustedes conocen que hay hijos de ministros que hoy por hoy son pastores y buenos pastores. Y buenos Amén. pastores. En la convención, el primer día de convención en Hormiguero, que hicimos la foto grupal, pude ver a muchos que son ministros en el día de hoy, que son pues hijos de ministros, y de verdad que gloria a Dios por eso, gloria a Dios que no dejaron que quizás esos miedos que de las experiencias no tan positivas que vieron en sus padres como ministros, los detuvo a decirle que sí al llamado. Verdaderamente es un privilegio. Una de las preguntitas que teníamos aquí es que muchas veces como hijos de ministro tenemos esa presión de ser ejemplo, un ejemplo a seguir para toda la iglesia. Y eso a veces no puede ser, no es muy positivo, ¿verdad? ¿Hasta qué punto esa presión de nosotros tratar de ser perfectos o tratar de ser ejemplos puede afectar nuestra identidad o nuestra salud emocional? Muchísimo puede afectar. En la iglesia hay diversidad de gente. Ujú. Están los buenos, están los menos buenos, están los que ya ustedes saben que están. Los problemáticos, los Los problemáticos. problemáticos, están están los que señalan, juzgan, y con y con esas situaciones que se presentaban, nosotros trabajábamos con ellos y les hacíamos entender que ser hijo de ministro es un privilegio que no lo tienen los demás hijos de los hermanos. Eso es todo. Uno de ellos me preguntó, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tú, al ser tu hijo de ministro, ningún hijo de hermano de la iglesia puede acercarse al obispo administrativo, estrecharlo, darle un abrazo y decirle algo. No lo puede hacer, o tal vez lo pueda hacer, pero como hijo de ministro, tú y yo tenemos la puerta abierta. ¿Por qué? Porque sabe que somos parte del ministerio de papá y mamá. Porque no es de papi solo el ministerio, es papi, mami y los hijos. Son la casa pastoral, es la familia pastoral. ¿Eh? Y en ese sentido, pues, logramos que ellos, pues, tuvieran un poquito más se sintieran un poco, esa es la palabra en inglés, se sintieran un poquito más relax, no tanta presión, Y siempre le decía, búsquese en la iglesia hermanos que los abracen. No hay manera. Búsquese un hermano que los abrace. Cuando yo crecí en la iglesia del Embalse, que fue la iglesia que pastoreó mi papá, la segunda iglesia que pastoreó, había una viejita que nosotros la hicimos nuestra abuela. Yo también tengo Cuando muchas abuelas. cuando yo me casé, y nació nuestro primer hijo, ella era nuestra abuela. Y antes de yo casarme, ella se acercaba y me daba un abrazo. Me daba un abrazo. Y me decía, Tato, ¿qué te pasa? Te veo cabizbajo. Y yo le decía, no hay nada, no es nada. ¿No? Entonces, en una ocasión me salgo y entra, y ella se va detrás de mí. ¿Por qué estás aquí afuera? No, estoy esperando que papi predique. No, allá no es. Vente, corazón. ¿Sabes? Que siempre son gente que siempre tienen una palabra, no de regaño,
sino una palabra que te sí. mueve, Se te sienten mueve. como abrazos también, literalmente. Te sientes cómodo escucharlo, ¿ves? Porque no es lo mismo que te digan, tú eres el hijo del pastor, tú tienes que dar el ejemplo. Mira, somos hijos, somos muchachos igual que cualquier hijo de la iglesia. Amén, amén, amén. Somos hijos de cualquier hermano, como cualquier hermano de la iglesia. Amén. Pastor, y tengo una pregunta. Ujú, Como hijo de pastor, ujú. ¿se le hizo difícil aceptar ese llamado pastoral? No. Bueno, sí y no. ¿Por qué sí, por qué no? Vamos a ver. Primero, porque ya yo sabía que yo tenía el llamado pastoral. Ya el Señor nos había hablado a mi esposa y a mí. Ya nos había hablado. By the way, mi esposa se llama Maritza Quiñones, por si acaso. Que está aquí con nosotros. Está aquí. Gracias aquí, por mamá. Está venir. detrás de cámaras. Entonces, el Señor ya me había hablado de pastorado, pero yo estaba reacio. Así que un día llega Marcial a la oficina y me dice, necesito que me atiendas a una iglesia por 2 semanas. Las 2 semanas se convirtieron en 10 años. Wow. Santo. Ahí se casó el mayor, se casó el segundo, el tercero se casó después y Yemil todavía está con nosotros. Esa parte la podemos editar. Pero permanecemos en Cristo, que le importa. Ay, Dios mío. Así que así. 2 semanitas se convirtieron En en 10 10 años. años. Y de ahí en adelante, pues, he seguido en la pastoral. Pero cada vez que encuentro un hijo de pastor, no lo puedo obviar. Sí, no es puedo que olvidarlo. el Señor puso eso en su corazón y eso me imagino que permanecerá para Sí. siempre. Y qué bonito ver que Dios sabe en los corazones que pone estos llamados. Dios sabe las intenciones que hay, las personalidades y qué bonito, ¿verdad? Que más allá de su liderato, esa necesidad, ese cuidado, esa preocupación por los hijos de ministro permanece. Es algo hermoso, de verdad Sí. que sí. Aquí aquí llegó un muchacho, hijo de ministro. Yo conocí a su papá. Llegó literalmente destruido en pedazos. Lo único que yo hice fue abrazarlo y orar por él y ayudarlo. Pero, y el muchacho pues como que cobró fuerza y estuvo aquí viniendo un par de semanas. Cuando yo no lo veía, yo lo llamaba y le decía, porque es que el Señor lo sembró en lo profundo del corazón y no hay manera de yo sacarlo. No hay manera. Sí, yo creo también que, porque me estoy acordando de cuando tuvimos el retiro de hijos de ministros, que tuvimos al pastor Soliman con nosotros. Papi nada más le habló y los dos empezaron a llorar. Era como algo que ellos no podían explicarlo. Ellos solamente se abrazaron y lloraron. Y yo pienso que es como que algo que está ahí en el corazón, que Dios lo pone, esa sensibilidad de aún sin cruzar palabras, tú puedes sentir esa carga que tiene ese joven, ese hijo de ministro. Y es lo que yo he visto a través del liderazgo que papi ha tenido, desde que fue líder de hijos de ministros hasta lo que ha sido su pastorado. Ver esa sensibilidad y ese cuidado hacia las ovejas y particularmente hacia lo que es los hijos de ministros. Pero hay alguna pregunta que me surge en esta conversación que quizás puede ser un poco incómoda para algunos, pero ¿usted cree que la iglesia local es realmente un espacio donde ese joven hijo de ministro puede ser completamente vulnerable? ¿O hay ciertas limitaciones dentro de lo que es esa iglesia local? Sí y no. ¿Por qué sí y por qué no? ¿Por qué sí? Porque siempre Dios tiene gente que te abracen, que te cuiden, que velen por ti, que oren por ti. ¿eh? Esa gente son las que tú tienes que estar cerca. Cerca. Porque los no son los que siempre van a estar ahí. Y siempre son los que vienen
y perdonando que me desvío un poquito, son los que siempre van a criticar. Entonces, yo siempre he dicho que si alguien te critica y tú estás consciente de que delante de Dios estás bien y que estás haciendo las cosas bien, haz como el lagartijo. El lagartijo tiene los oídos que tú ves de un lado hacia otro, que te entre por aquí, te salga por allí, por el otro lado, para que no te haga daño. ¿Eh? El problema está cuando tú te encierras, que es lo que pasaba inicialmente. Yo recibí muchachos, o recibimos muchachos encerrados porque ni siquiera con papi o mami podían hablar. Podían hablar. Porque la respuesta es que tú eres el hijo del pastor y tienes que estar derecho. Sí, somos el hijo del pastor, pero somos somos miembros de la iglesia como cualquier otro miembro. Lo único especial es que Dios escogió esta familia para que fuera el líder espiritual de la iglesia. Es todo, es todo. Pero si cuando nosotros ponemos a Dios por delante, aún en la situación como nos sintamos, Dios nos va a cuidar y siempre, siempre, siempre va a poner a alguien a nuestro lado que nos cubra en oración, en llamada, en abrazo, en regalo. Yo recuerdo que abuela Bea nos hacía garbanzos con patitas. Las bendiciones. Esas son bendiciones. Yo recuerdo desde chiquita, recuerdo siempre habían una ancianita y su hija que también era mayor. Ellas eran mis abuelas siempre. Y en la iglesia donde estábamos había un kiosco y ellas me daban su ofrenda todos los días. Ellas me daban un dinerito, yo no sé si era para ofrenda, yo no sé si era para gastármelo en el kiosco. Pero recuerdo era para echarlo en la ofrenda y tú lo cogías. Y yo, perdonen, Señor, tú conoces mi corazón, Señor. Y a medio de los años, tú sabes, la inflación, yo recuerdo que empezaba con una peseta y luego al final me daban unos 50. Por años que yo te digo, desde que yo nací hasta que tenía, qué sé yo, como 15, 16 años. Y recuerdo bien. ¿Ah? ¿Lo ahorraste? No. No me lo comí. Pero recuerdo su manera peculiar. En el kiosco. En el kiosco. Así que le daban ganancias a la iglesia porque iba para el kiosco. Yo recuerdo que ella ponía las 2 pesetas y el peso y doblaba las 2 pesetas. Pues no era para la ofrenda, era para ti. Exacto. Y era escondidito y todo. Sí, ve. Así era para ti. Eran para ti. Y me daba el 1.50. Pero genuinamente yo amo a esas señoras que les menciono que son como mis abuelitas desde siempre porque nos hacían sentir, como mencionaba, otro hijo de un hermano más. Que sabía, ¿verdad?, que teníamos nuestras luchas, nuestras cosas, pero aún así nos amaban. Y yo siempre le doy gracias a Dios por esas hermanas, por esas ancianas de nuestras iglesias que están para recordarnos que somos amados, que no tenemos que lucir perfectos todo el tiempo, pero de verdad que son una bendición. Y cubrirnos en oración también, porque no faltaba. Los días que yo recuerdo en la iglesia que papi pastoreó en Purnado, había una viejita también, de esas abuelitas que hay en las iglesias, Nereida, muy especial y muy significativa para nuestra familia. Y ese cuidado y esa atención que recibíamos todos, porque era hasta mis cuñadas, mis sobrinas, toda la familia, podíamos sentir ese cuidado. Y yo creo que lo que decía el pastor del sí y no, de la iglesia local y referente a lo que es ser hijos de ministros y ser vulnerables dentro de nuestra iglesia, yo creo que lo que debemos nosotros tener en claro, más que cualquier otra cosa, es que nuestro punto fijo es Cristo. Amén. Esa no la podemos quitar. En segundo lugar, rodearnos de esas personas que nosotros sabemos que el Señor las ha puesto para eso mismo, para cuidar a la familia pastoral. Siempre hay alguien, siempre va a haber alguien dentro de la congregación, porque así de atento es Dios con nosotros, que va a poner a alguien dentro de la congregación para darnos ese refrigerio dentro de cualquier situación que podamos vivir como familias pastorales. Porque muchas veces no, casi siempre, el pastor está para todo el mundo, pero ¿quiénes están para los pastores en sus momentos? Eso es algo que siempre voy a agradecer. Como bien mencionaba Jemily,
las que permanecen en oración, las que le dicen, pastor, le traje arrocito con gandules, los garbanzos con patitas, pero más allá de esas bendiciones de comida, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios que envía personas que se sienten como, nuevamente digo, como un abrazo, que son una bendición del Señor para Sí, nosotros. siguiendo esa misma línea, perdón. Siguiendo esa misma línea, muchas veces vemos hijos de ministros que sienten que tienen que compartir a sus padres con la congregación. A mí me pasó en mi niñez, después, según fui creciendo, pues fui entendiendo lo que implicaba. Pero le pregunto, pastor, para que pueda continuar la línea que tenía en su mente, ¿cómo has aprendido a balancear ese rol de papá y ese rol de pastor? Yo lo sé, pero... Separando el tiempo, siendo justo. El orden bíblico, ¿cuál es? Dios, la familia y la iglesia. Ese es el orden bíblico. No lo podemos alterar. Entonces, si yo altero ese orden, se altera todo lo demás. ¿Sí? La familia no tiene cuidado, no tiene el lugar que Dios estableció ya. Dios estableció la familia y la iglesia. Primero la familia y después la iglesia. Entonces, y yo no me canso de decirlo aquí, yo le digo a los hermanos, el orden bíblico, ¿cuál es? Y los hermanos, Dios, la iglesia y la familia. Al revés, hermano, Dios, la familia y la iglesia. Porque ese es el orden de Dios. Entonces, si tú cambias lo que ya Dios estableció, pues entonces tenemos dificultad. Tenemos dificultad. Y vuelvo y digo, y vuelvo y repito, en la iglesia hay más sí que no. Hay gente que sí cuidan a la familia pastoral y a sus hijos que aquellos que no lo cuidan, que no tienen una deferencia para la familia pastoral. Y no es que nosotros como pastores seamos algo grande, simplemente somos siervos. No somos reyes ni sacerdotes, somos siervos que Dios ha escogido para dirigir lo que le pertenece a Dios. Y la familia pastoral está dentro del cuidado de Dios. No es el pastor solo, están todo el componente de la familia pastoral está dentro del cuidado de Dios. Sí. Dios pone ángeles alrededor de los hijos de la esposa y del pastor. Dios pone ángeles que cuidan su entrada y su salida. Eso yo lo he experimentado. Así que usted, hijo de pastor, que va a ver esto, no sea milane, eche para adelante, dele para adelante, mire para arriba, mire al cielo y busque a los sí. No busque a los no le haga caso, ponga oídos sordos a los no, pero sí a los que siempre están ahí, usted abrácelo, péguese a ellos, lo van a cuidar, Amén, amén. ¿Estás bien, verdad? Sí, estoy bien. Estamos reflexionando. Está reflexionando. Se volvió un momento reflexivo. No, es que yo estaba pensando mucho en eso que mencionó. Y algo que yo quería hablar un poquito más es sobre el hecho de que incluyamos en todo a la familia completa. Así como Dios tiene el cuidado, como estaba mencionando, sobre la familia en general, incluir en todo, como mencioné anteriormente, mi papá siempre nos ha incluido a todo el mundo. Y eso pues ayuda, ¿verdad? Que uno también forma parte en lo que se está haciendo. Uno se siente útil. Cuando uno es pequeñito, pues uno no va entendiendo. Luego ese sentido de que perteneces a la familia ministerial, y eso es tan importante en el desarrollo de nosotros, porque mi papá o quien vea esto, ¿verdad? Que no se sienta como que, mi papá me excluyó de tal cosa. Mi papá, donde quiera que iba, todo el mundo conocía quién era su esposa, quién era su hija, y eso verdaderamente influye en nuestro desarrollo. Sí, a veces también hay ministros que no los involucran por cuidarlo, y en ese proceso es que pueden haber quizás heridas o otro tipo de impacto en la vida de esa familia,
Yo pienso que la familia tiene que estar ahí sí o sí. Sí. Se van deslizando poco a poco. Esto se van deslizando. Si no los, si los excluye por protegerlos, se van deslizando poco a poco. Porque lo hemos visto, ¿no? El pastor y la pastora, porque tengo que decir pastor y pastora, porque los dos son un ministerio. El ministerio es de los dos. Tienen que tener, vamos a decir de esta manera, tiene que tener ese detalle. Es como hace tu papá. Reconoce delante de todo el mundo tu valor. ¿Ves? Eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Verdad? Reconocer lo valioso que son nuestros hijos dentro de nuestro ministerio y dentro de la familia, no solo dentro del ministerio, sino en la familia. Y ese respeto, la iglesia lo ve y la iglesia lo respeta. La iglesia lo respeta. Y, ay, perdón. Vaya usted, Vaya. Yameli, vaya. Pastor, y mirando hacia atrás. Me están tirando duro. Mirando hacia atrás. Mirando todo lo que fue su experiencia como líder de hijos de ministro, ¿qué nos puedes decir que fue lo más que transformó tu propia vida o quizás tu ministerio? El verlos a ellos llorar. Gritar. Porque no tenían una ayuda. Porque se sentían solos. Y yo le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de levantarlos a muchos. Sorry. Recuerdo en uno de los lugares que fui por invitación, no fue aquí. Después que te fue un retiro de hijos de ministros. Y recuerdo cuando al final, casi terminando, se me acerca una pastora y me dice, yo me quiero sentar en esa silla, necesito hablar con mi papá, porque esa necesidad existe. Y creo que es algo que nosotros como padres tenemos que provocar, no imponer, sino provocar. Gracias, Carlos. Provocar que ellos se abran con nosotros en vez de que se abran con los demás. No hay manera. Y recuerdo que en una ocasión aquí, yo me siento en la silla, 2 sillas vacías, era la dinámica que se hacía. Y todos esperaban esa dinámica. No era que se hacía esporádica, ¿no? Si ellos lo pedían, yo quiero sentarme en la silla. Y me recuerdo que me senté y le dije a la muchacha, no soy tu papá, pero me voy a sentar aquí como si fuera tu papá. Y me agarró así. Y empezó a hablar como si yo fuera su papá. Aún, yo hice la prueba con pastores en una reunión pastoral, no aquí, en Santo Domingo, que fui. Yo hice la prueba con pastores y uno de ellos me dijo, yo me siento en la silla, eso no pasa nada. Es una dinámica de como si el padre e hijo... La silla vacía. La silla vacía, la dinámica de la silla vacía. No había escuchado eso anteriormente. Ajá. Pues eso fue una de las cosas que Dios puso en nuestro corazón. Y el pastor se levantó muy yo, ¿entiendes? Y se sentó. Y yo le dije, yo me voy a sentar aquí. No soy tu hijo, pero voy a ser el papá de tu hijo. Así que él empezó a hablarle al hijo, pero a mirar a los demás pastores. Y yo le hacía en el pie, papi, estoy aquí.
papi, estoy aquí, no me estás hablando a mí. ¿Entiendes? Entonces, esa experiencia tiene que ser en casa. ¿Eh? Porque el pastor necesita provocar que el hijo diga lo que tiene en el corazón. Nadie lo conoce más que Dios y el que lo está sufriendo. Y me parecía a mí que ese ejercicio sí debe darse en la familia pastoral, porque es sanador, es sanador, es sanador. Otra hermana, ya pastora, se sentó en la silla también y me agarró. Esa me aruñó porque tenía coraje con su papá y era pastora. Y cuando terminamos el retiro, me dice, voy a ir donde mi padre, voy a hablar con él y le voy a pedir perdón. Eso es parte de lo que se logró hacer en esas actividades. ¿Eh? Porque lo importante es que te sanes el corazón, lo demás llega solo. ¿Sabes? Llega todo lo demás. Después que el corazón tú descargues el corazón y quites el resentimiento, el rencor y la falta de perdón, si sanas el corazón, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Te veo media llorosa, Tomás. Yo creo que para llegar a ese punto hay que pasar por la etapa de lo que es el tema que estamos, de hecho, trabajando en el Departamento de Juventud, ser auténticos, ser vulnerables y poder abrirnos y estar dispuestos a que Dios trabaje en esas áreas internas que puedan estar afectando esa relación interpersonal, pero también nuestra relación con Dios. Los hijos de pastores nada más no son vulnerables, nosotros los pastores somos vulnerables. O sea, todo el que está frente, todo el que representa, que tiene un compromiso con Dios, siempre es vulnerable. Y hay gente, como dije ahorita, hay gente que sí te pueden ayudar y hay otros que no te pueden ayudar. ¿Ves? Entonces tú tienes que decirle al Señor, Señor, ayúdame a distinguir, a discernir, a ver lo que tú ves, aquellos que me puedan mantenerme en ti. ¿Ves? Aparte de que el Señor y el Espíritu Santo está con nosotros, pero hay gente que sí te van a empujar, pero te van a empujar para bien. No te van a empujar para que te caiga. Y yo no quiero que ninguno se caiga. Ni deseo tampoco que ninguno se caiga. Pero, y no solamente los hijos de ministros, los jóvenes que llegan a la iglesia, también hay que cuidarlos, ¿ves? Hay que cuidarlos. Porque son parte del reino, ¿ves? Son parte del reino. Escuchando esas experiencias que habló sobre la dinámica de la silla, me gustaría, ¿verdad?, que quienes escuchen esto pongan eso en práctica, porque yo pienso, ¿verdad?, que si como pastores nuestros padres toman ese orden que usted mencionó de Dios, la familia, nos hubiéramos evitado tantas de esas heridas, que muchas veces, ¿verdad?, puede que caiga la responsabilidad tan seria de lo que es el llamado, el ministerio y el pastorado, y quizás en algún momento pongan a un lado las necesidades de sus hijos, y ahí es donde comienzan estas heridas. Así que antes de ir finalizando, les invitamos a que los hijos de ministros, si están viendo esto, o los pastores o los mismos ministros, saquen un espacio para simplemente hablar. Conversar. Para terminar, le tengo 3 preguntitas rapidito. La primera es, cuando ya usted terminó su encomienda con la Asociación de Hijos de Ministro, ¿cómo se sintió y qué fue quizás lo que más le dolió? Aunque yo sé que la encomienda continúa y esa responsabilidad continúa, pero en ese momento, ¿cómo se sintió? ¿Qué fue lo más que le dolió de poder quizás separarse de eso? Lloré y sentí que me arrancaron algo. Así fue. Ese fue el sentimiento que tuve. Y yo cuando salí, le dije al Señor, no lo estoy dejando, solamente está siendo traspasado.
solamente te pido que el que siga pueda entender la dinámica, pueda entender la vida del hijo del pastor, pueda adentrarse, ayudarlo a levantar, porque es el propósito. O sea, no es... Yo tuve la carga, pero el ministerio lo pone el Señor. ¿Eh? La carga la pone el Señor. Y yo le decía, ponle la carga, la que yo siento, que no me la has quitado, ponle la carga a la persona que sigue. ¿Eh? Te tocó, Yanis. Porque eso es así. ¿A ti Sí, te tocó? Ay, Dios mío. Te tocó. A ti. Eso es así, Yanis. Yo Pero es siempre... buena. Esa carga es buena. Sí, es buena. Y te voy a decir por qué es buena. Porque tú sientes satisfacción cuando termina el retiro y tú lo ves diferente. Es cierto. Tú lo ves diferente. En uno de ellos nosotros tuvimos que trabajar con uno de los jóvenes que quería morir, que no quería estar en la casa del pastor. Y yo encuentro que es un privilegio tú nacer en la casa del sacerdote. Ujú. Tú no lo pediste, fue Dios. Entonces Dios te permitió ese regalo. ¿Ves? Y entonces no es que sea mejor que los hijos de los hermanos, pero eres bendecida. Somos bendecidos. El nacer en la casa del sacerdote, del que Dios ha escogido para ser el pastor de la iglesia, es un privilegio. ¿Ves? Es un regalo de Dios. Pues entonces tú tienes que entender de primera mano que eso tiene sus, no quiero decir consecuencias, porque no son consecuencias, eso tiene sus privilegios y no tantos privilegios. Pero sí tiene que saber que es una bendición de Dios el tú nacer en la casa del pastor. Como dijeron en el ping pong dash, una bendición obligada. Entonces, para cerrar, pastor, yo quiero que usted mire a la cámara Ujú. y le hable a los ministros que estén viendo esto, un consejo que les quiera dar. Me pongo de pie. Primero, así primero está a los bien. ministros, después le voy a pedir otro Otro consejo. consejo. Bueno, pastor que me ves, y espero que me puedas ver. Tus hijos son tus hijos, Dios te los dio. Tienes que cuidarlos a pesar de. No puedes permitir que nada ni nadie dañe el corazón de ellos. Es nuestra responsabilidad, y me incluyo, es nuestra responsabilidad guiarlos a que ellos mismos tengan un encuentro personal con Dios. No porque sea el hijo del pastor, sino que tienen que tener una experiencia propia con Dios. ¿Eh? Y ahí es donde comienza todo el ministerio que pueden llevar sus hijos, mis hijos, los hijos de cada pastor. Ahí es donde comienza Dios a trabajar con ellos. No dejes de orar por ellos, no ceses. Aunque vea lo contrario, no ceses de orar, porque Dios siempre cumple su promesa. Él siempre cumple su palabra. Le dije al Señor cuando me llamó al ministerio de la pastoral, el Señor, van conmigo y regresan conmigo. Solo te pido que tú me des la sabiduría para que ellos entiendan lo que tú quieres hacer con sus vidas. No porque yo sea el pastor, sino el propósito de ellos se cumpla porque tú tienes un propósito para cada uno de ellos. Y yo creo que así, querido amigo, querido pastor, yo creo que así serás tú bendecido por ellos. Y esa bendición viene de Dios para ti, para tu casa y para tus hijos especialmente. Así que no ceses de orar y no ceses de entregarlos. Entrégalos en las manos del Señor. Son tuyos, pero tú entrégalos en las manos del Señor y tú verás lo que Dios va a hacer. Amén. Y para ya cerrar, un consejo que le dé a los hijos de ministros. Como ministro, como hijo de ministro. Bueno, voy a hablar ahora como hijo de ministro. ¿Está bien?
tengo que decir lo que me decía mi papá. El hecho de que yo sea el pastor y tú seas mi hijo, no vas a ser salvo si no tienes tu propia experiencia con Dios. Tienes que buscar tu propia experiencia. Hay muchos modelos que se nos presentan, pero tu primer modelo es tu papá. Es tu papá. Podrá tener el carácter que tenga, pero es tu papá el modelo. Simplemente no mires lo malo, mira lo bueno. Enfócate en lo bueno, no mires lo malo. No mires su carácter, sino mira esas cosas que Dios hace a través de tu papá. Así que yo creo que si tú haces eso, Dios te va a recompensar, Dios te va a hablar. Y mira al Señor, no mires para otro lado, mira a Dios. Mira a Dios. Hijos de ministros, le damos las gracias por haber estado escuchándonos y viéndonos, ¿verdad? En este primer episodio yo le doy gracias a Emily, yo le doy gracias al pastor Guadalupe, gracias por esta conversación tan importante y tan necesaria. Y nos vamos con esas palabras, mira a Dios. Es un privilegio ser hijo de ministro y a medida que vayamos hablando y conversando más en otros episodios, yo quiero que te lleves a tu mente que es con un propósito especial y de parte de Dios el que tú seas hijo de ministro. No es tú no eres simplemente otro hijo más, no. Tú eres parte del propósito divino del Señor y tú eres parte de un plan hermoso que Dios tiene para ti, para tus papás y para tu familia. Y así como el Señor ha llevado en bien a tu papá o a tu mamá como pastor, también Dios tiene planes grandes contigo. Así que Dios les bendiga. Nuevamente, gracias y nos vamos a ver próximamente. Nos vemos. Bye, bye.